Paz y bien, hermanos. Jesús anuncia el amor del Padre en Nazaret. Homilía para el domingo tercero del tiempo ordinario, leyendo el Evangelio de San Lucas. Escuchemos los primeros versículos del Evangelio y luego un pasaje del capítulo 4. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, se lo devolvió al que lo ayudaba. Se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Hermanos, concluimos el ciclo de Navidad con el Evangelio del bautismo de Jesús, que es el domingo que sigue a la Epifanía, hace 2 domingos. Después del bautismo del Señor vino la escena de Caná de Galilea, según lo explicamos el domingo pasado. Una boda en la que no aparece la novia, porque la novia es la comunidad que crea Jesús, la comunidad mesiánica de la que Jesús es el esposo. Y hoy el anuncio del reino en la sinagoga de su propia aldea de Nazaret. Hemos comenzado la vida de Jesús y estamos plenamente dentro de ella. 2 sencillas advertencias para encuadrar el Evangelio de hoy. La primera es esta, que es un Evangelio compuesto, a saber, los versículos iniciales, el prólogo y propósito de la obra del escritor San Lucas. Y la segunda, que el Evangelio que hoy hemos leído es un Evangelio incompleto, porque el domingo que viene escucharemos la terminación de este Evangelio. Jesús que anuncia, Jesús que es discutido y Jesús que es rechazado. Este Evangelio, puesto al principio de la vida pública, es de alguna manera el símbolo de todo lo que va a ocurrir a lo largo de los capítulos que vienen, el presagio de la vida entera de Jesús. En relación con estos momentos iniciales de la vida de Jesús, conviene recordar para nuestra instrucción y catequesis que fue el Papa San Juan Pablo II el que introdujo en el rosario los llamados misterios luminosos,
El rosario tradicionalmente se componía de 3 secuencias de misterios. Misterios gozosos, la infancia de Jesús. Misterios dolorosos, la pasión de Jesús. Misterios gloriosos, la resurrección de Jesús. Y él introdujo los misterios luminosos, que son los misterios de la vida pública de Jesús. 5 misterios por este orden. Primer misterio, Jesús bautizado en el Jordán. Segundo misterio, Jesús revela su gloria en las bodas de Caná. Tercer misterio, Jesús anuncia el reino. Cuarto misterio, Jesús es transfigurado. Quinto, Jesús instituye la Eucaristía. Ven que esta secuencia de misterios es justamente la secuencia de los domingos que estamos celebrando. Vamos pues, siguiendo este itinerario, a entrar en la sinagoga de Nazaret. No tenemos una foto de alguien imaginario que hubiera podido fotografiar a Jesús. No tenemos una pintura de un pintor que lo hubiera pintado. No tenemos un busto de mármol de un escultor que lo hubiera cincelado. Pero hay otro cincel, la pluma de los evangelistas. Tenemos el retrato espiritual que nos hacen los evangelios, incomparable frente a cualquier otra reproducción que solicita afectivamente nuestra piedad. He aquí el retrato que San Lucas nos presenta hoy de Jesús. ¿Quién es Jesús? La respuesta de San Lucas, por de pronto, es esta. Jesús es el Jesús de las profecías de la consolación de Israel. Jesús es el ungido por el Espíritu Santo. Jesús es el Jesús de la misericordia, con esa cuádruple misión que se le confía, a saber, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos. Este es Jesús. En este primer momento inaugural de la vida de Jesús, ya se están atisbando las bienaventuranzas, que son el meollo del Evangelio, si ponemos delante la palabra Padre y la palabra del Espíritu Santo. Jesús viene a anunciarnos que somos hijos de Dios, amados de Dios, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado al reino de la luz, que nos ha librado de la cautividad de nuestros pecados y nos ha concedido disfrutar de una libertad que nadie nos puede arrebatar, que nos ha arrancado de la opresión y nos ha llevado a un terreno ancho como el cielo, donde el amor es el aire que respira nuestros pulmones. Hermanos, uno de los privilegios que tiene el sacerdote es leer con sus propios ojos y labios el canon de la misa y pronunciarlo piadosa y solemnemente ante toda la asamblea que lo está escuchando y personalizando. Es una experiencia muy especial, porque con sencillez de corazón uno, al pronunciar esas palabras, se identifica con ellas y entra en su órbita. En la plegaria eucarística cuarta, por ejemplo, se dice: y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María, la Virgen, y así compartió
en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Hermanos, qué hermoso es decir estas cosas y dejarse llevar por lo que está escrito y verse beneficiario de esta realidad que nos anuncia nuestra fe. Al tiempo que estamos diciendo cosas tan bellas, al eco de la predicación de Jesús de Nazaret, los cristianos de todo el orbe estamos celebrando estos días del 18 de enero al 25 el octavario de reflexión y de oración por la unidad de todos los cristianos. Este es el dolor más agudo que lleva la Iglesia, clavado hace muchos siglos en su corazón. Ellos y nosotros, o nosotros y ellos, creemos en un mismo Jesús, Hijo de Dios y Salvador, y con todo no hacemos una iglesia visible. ¿Por qué? Y aquí topamos con el misterio del corazón humano, con el mío, donde está la raíz recóndita, pecaminosa de toda desunión. Si somos sensibles a las cosas del Espíritu y somos capaces de bajar hasta el fondo del corazón, creo que todos, en el curso de nuestros días, hemos padecido esta experiencia que se fragua en lo profundo, desencuentros que se dan en la vida de mayor o menor importancia, distanciamiento de tal persona que habíamos amado sinceramente, cuyo recuerdo ha quedado como una herida a sanar, falta de unión en la familia que padecemos o sufrimos al verlo, observando la indiferencia o el alejamiento. Son ejemplos humanos al alcance de todos, muy a la mano, muy comunes, que nos introducen en ese misterio total y doloroso de la Iglesia desunida. Los diálogos son necesarios, pero no son la clave del problema, porque podríamos estar 500 años respetándonos y dialogando sin llegar a unirnos, a darnos ese abrazo total, sino cada uno en su sitio. La unidad de la Iglesia solo la puede hacer Dios, si ve en nosotros la renuncia a toda acusación, la humildad y el arrepentimiento de nuestros pecados, sin mirar a los del vecino, y la oración, la súplica humilde, confiada, perseverante, para que se cumplan los deseos de Dios, no los nuestros, los deseos de Dios, del modo y en el tiempo que Él quiere. Esto es, hermanos, la unidad de los cristianos bajo esa sola fe de Jesús, Hijo de Dios, Señor y Salvador. Vamos a terminar, pues, hermanos, con una súplica por la unidad de la Iglesia. Señor Jesús, que anunciaste el amor del Padre en Nazaret, no te canses de anunciarlo entre nosotros y danos un corazón humilde, sencillo y puro para acogerte. Amén.